Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación. Amado, buen día, ¿cómo estás? Seguía muy politizado en Telegram. ¿Cómo estás, Dari? Buen día y buen día a todas y todos que están escuchando. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Qué te pareció ayer lo de Cristina? Pareció que puso las cosas nuevamente en su lugar y me pareció además que va muy en línea con todo lo que había planteado Alberto Fernández, el presidente, el lunes en el inicio de sesiones, ¿no? Me pareció que la exposición del presidente el lunes había tocado, te diría que todos los temas relevantes de lo que está sucediendo en la Argentina y cómo él ve qué cosas hay que reparar este año y bueno, hacer como estoy acostumbrado, ¿no? Con su forma, con su tono que realmente tiene un nivel de sinceridad y externado que es muy fácil comprender lo que se quiere explicar. Habló de cosas muy profundas, muy arraigadas también, porque cuando ella hace el correlato entre lo que pasa en la vida de los argentinos y las argentinas, en la economía, y lo que tiene que ver eso, un sistema de justicia que bueno, está agotado, creo que es muy claro y muy fácil de entender. Sí, coincidí con esta mirada de que lo que también planteó Cristina ayer es eso, de que el lawfare impacta, digamos, en la vida de todos, que no es una cuestión personal, y te lo pregunto a vos que te vienen pegando fuerte en materia judicial. Es que te diría lo menos relevante de que pasa es lo que nos pasa a cada una de nosotras y nosotros como militantes o como funcionarios, porque sí, es cierto que a partir de eso se dispara todo lo demás, pero vos fijate con el tema de las tarifas, por ejemplo. Uh-huh. ¿A dónde estaba mirando la justicia con lo que hizo Magni con las tarifas? En el tema de la deuda externa, asistimos al tercer periodo de deuda masiva de la historia argentina y sin embargo la justicia miró para otro lado y hicieron algo que no tiene precedentes, ¿no? Porque es el país, es el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario. Hoy Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario. Uh-huh. Yo te diría, ¿dónde están los 44.000 millones? ¿Dónde están? Lo mismo podemos decir, bueno, se tocó el tema de los femicidios, que ayer Cristina lo puso arriba de la mesa también. Yo te diría que el tema de las jubilaciones, el tema de los salarios durante el gobierno de Macri, ¿dónde estaba el Poder Judicial en esos momentos? Y yo te decía dónde estaba defendiendo a Macri y defendiendo los intereses concentrados. Por eso se convalidaron las tarifas, por eso se convalidó la deuda. No tuvo nada que decir de todo esto el Poder Judicial. Amado, buen día. Nicolás te saluda, ¿cómo estás? Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Recién, justo antes de engancharte, comentábamos a través de un paralelismo que escribió Gerardi con la carta abierta de Rodolfo Walsh, cómo el lawfare, como en su momento las dictaduras, no eran un fin en sí mismo, sino que eran un medio para la aplicación de un programa económico. ¿Vos coincidís con esto? No te quepa duda, y en ese sentido es el paralelismo más fuerte con lo que ha pasado en estos 4 años, porque si no tiene explicación los por qué, ¿no? Y vos fíjate que se habló durante mucho tiempo de la dictadura militar. Uh-huh. Y yo te diría que la dictadura es cívico-militar y casi más cívico-militar, la dictadura genocida. Cuando uno ve el rol de Martínez de Oz o cómo esos sectores eran los que empujaban al golpe, que iban siendo anticipados por los medios de comunicación, ¿no? Por los medios, digamos, de circulación más importantes de la Argentina, iban siendo anticipados, como pasa con algunas situaciones hoy. Entonces, esta idea de los poderosos económicos de Argentina, de imponer un orden socioeconómico en el cual la distribución de la renta es cada vez más desigual, lo que quiere decir ni más ni menos que todo el mundo se muera de hambre y que muy poquito se quede con mucho, porque si no parecen palabras muy complicadas, es simplemente eso. Uh-huh. Vos ves que el salto cualitativo que provocó Martínez de Oz, en los números argentinos nunca más se pudo volver a recuperar. Argentina no tenía más de un 15% de economía informal y salvo algún episodio puntual no tenía más del 5% de desempleo. Uh-huh. Bueno,
el impacto de lo que hizo Martínez de Oz con el Fondo Monetario, que también hay que recordarlo, nunca más se volvió a recuperar. Y otro escalón similar es lo que hizo Macri, ¿no? Entonces son el paralelismo en esta cuestión de imponer un modelo socioeconómico y lo que dejó ayer al descubierto Cristina, que es algo que venimos diciendo, que bueno, siempre necesita contar con una fuerza de coerción. En un momento fue la dictadura genocida, ahora fue el sistema del lawfare, que empezó, por supuesto, que antes de que asumiera Macri. Porque dicen, ¿por qué hablan de lawfare si en época de Cristina ya lo juzgaban? Pero justamente en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, esto lo vimos claramente cómo funcionó y empezó a funcionar durante los gobiernos populares. Y lo que pasó en Argentina, al igual que en Brasil, fue que Macri lo institucionalizó. La famosa mesa judicial, este encuentro con los jueces permanentes, que ya bueno, con lo de Hornos ha quedado descubierto, ¿no? Porque acordate que muchos medios y muchos columnistas se escandalizaban diciendo que Casanero la había visto a Cristina. Y además de escandalizarse, pretendían hacer una causa penal con eso. Bueno, resulta que Hornos reconoce las veces que fue públicamente. Graciana Peñafort tiene una hipótesis que desarrolló en el cohete a la luna de por qué, que era porque iba a ser el procurador, o era un intento de ser el procurador. Hay concordante con eso está la hipótesis que estaba arreglando causas con Macri, y bueno, él ha actuado en todas nuestras causas y ahí lo tenés. Y resulta que ahora es solamente un problema de etiqueta, diríamos casi, ¿no? Sí. Era feo. No, era un delito, o eran varios delitos. Sin embargo, la justicia miserable y lo empujan. Sí, sí. Ahora lo vimos también con el tema de las vacunas. Cuando Beatriz Arlo habló, ningún fiscal salió corriendo a hacer, digamos, una averiguación de qué había pasado. Claro, sí. Y ella dijo con claridad que si le preguntaban iba a decir. Amado, te cambio un poquito de tema para consultarte por otra cuestión que se está discutiendo mucho por estas horas, que es si el acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional es materia judiciable o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, las políticas económicas no son judiciables. Lo que sí son judiciables son los hechos vinculados a las políticas económicas. Una cosa es la decisión política de, digamos, por ejemplo, vender dólar futuro. Bueno, eso claramente no es judicial. Ahora, si vos tomás deudas y seguir los pasos formales que requiere la ley de procedimiento administrativo y la ley de administración financiera, sí es un delito. Si vos administrás mal los fondos públicos, sí es un delito, está tipificado. Entonces acá, viste, se quiere mezclar todo como si todo fuera lo mismo, y no es lo mismo, es como lo de Casanero. No es que decimos nosotros sí y ellos también, no. Cristina no vio a Casanero y Macri sí vio a Hornos. Y lo mismo pasa con este tema. El tema del dólar futuro estuvo todo formalmente, digamos, correctamente tomadas las decisiones que se tomaron. Y alguien podrá buscarlo o no, la política de sostener el precio del dólar con el dólar futuro. Pero eso es una decisión política. Lo que no hubiera sido una decisión política es si, por ejemplo, no se hubiera hecho a través de la pantalla del MAE. Claro, que lo hubieran hecho por atrás o en una cueva. Claro, y eso es lo que estamos hablando en el gobierno de Macri. Eso es lo que dijo el presidente en la óptica del gobierno de Macri. No es que se está discutiendo la decisión política. Y en algún punto, diría, es importante que también se discuta la decisión política, más allá de si es judicial o no. Claro. O sea, pero no se discute la decisión política, se discute el procedimiento administrativo. Claro, vos fijate que siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando estaba Macri, pusieron en marcha las detenciones masivas ilegales, que llamaron intoctribución.
fueron detenciones masivas ilegales, no fue otra cosa. Y resulta que unos meses antes que terminara el gobierno de Macri, el Senado de la Nación decidió que eso estaba mal, que no se podía aplicar más. ¿Por qué? Porque se agraviaban con lo que había pasado con nosotros, no, porque estaban preparando la cancha para que los que sí habían cometido delitos, que era Macri y sus ministros, no les cumpliera lo mismo. Sí. A mí, cuando el presidente lo explicó muy claro esto, solo lo vengo diciendo hace 4 años, hay algunos que no es que tienen poder residual, tienen poder punto. Sin embargo, no se les aplica la misma ley, porque en Argentina, lamentablemente, la justicia se ha convertido en una cuestión de clase. ¿Pensás que todo lo que anunció el presidente el lunes se va a poder realizar? Digo, el recortarle el poder a la Corte Suprema, crear un tribunal contra las arbitrariedades, una bicameral que investigue al Ministerio, al Poder Judicial. ¿Pensás que se va a poder hacer y que tiene, digamos, sentido hacerlo? Yo creo que tiene el sentido de reformar la historia argentina en términos de que sea un país más justo y más soberano a la vez, porque lo que hemos visto con el gobierno de Macri también es la pérdida de soberanía, y lo que hemos visto en el sistema de justicia argentino, cuando hay un embajador que viene a Argentina y dice que viene a mejorar el sistema de justicia, también es pérdida de soberanía, ¿no? Pérdida de capacidad de decisión del país. Entonces es muy importante que se pueda avanzar por todas esas medidas u otras que vayan surgiendo, porque la política es una cuestión es dinámica y bueno, se va a ir, sin duda, en la medida que se vayan tomando medidas, se van a ir poder desarrollando otras que le sirvan al conjunto de las argentinas y argentinos, que esto es lo importante. Me parece que eso es lo que dijo el presidente, eso es lo que dijo Cristina, y eso es lo que venimos diciendo hace muchísimo. Acá, en definitiva, cada una de nosotras y nosotros, lo que nos pasa particularmente no es lo relevante, sino cómo todas estas cuestiones son mecanismos para un país para hacer un país más injusto y menos soberano. Sí, yo siempre cuento que cuando uno charla con vos o al aire o fuera del aire siempre es igual. Yo te pregunto cómo estás vos, cómo está tu causa, y vos te pones a hablar de cómo está la situación económica, cómo está la tarifa, cómo están los precios. Es imposible sacarte algo de tu situación personal. Es que creo que, sobre todo al aire, ¿no? Que nosotros tenemos claro cómo funciona esto y qué es lo que ha pasado. Y cuando la justicia, cuando el sistema del Poder Judicial opera, digamos, con una vara tan desigual, no hace más que ponerse al descubierto. Sí. Y eso lo venimos viendo hace mucho tiempo. Bien. Bueno, Amado... No te pierdas el último informe politizado. Míralo ahora.